Una de la tarde, 42 minutos. Nuestro Bus Colombia sigue recorriendo el país. Esta vez llegó hasta Bucaramanga, la ciudad bonita. Alfonso Cárcamo y Natalie Ayala a esta hora nos cuentan cuáles son las principales preocupaciones de los bumangueses. Compañeros, muy buenas tardes para ustedes. Cordial saludo. Bucaramanga sin duda alguna nos ha recibido con un clima excelente y con una atención maravillosa por parte de toda su gente, pero también con realidades que necesitan ser contadas desde esta región, y por eso el Bus Colombia se encuentra aquí en esta hermosa ciudad para contar todas esas realidades. Hoy nos encontramos desde la Basílica Menor Señor de los Milagros del municipio de Girón. Natalie Ayala nos acompaña en estos momentos. Usted es la cara de esta región, la corresponsal de Noticias Caracol. Natalie, cordial saludo y móntese con nosotros a este Bus Colombia. Alfonso, buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Efectivamente, este es el parque principal del municipio de Girón, uno de los sitios de uno de los atractivos turísticos más lindos de Santander y más visitados por las personas que llegan a esta región del país. Como le decía ahorita, tiene un sinnúmero de cosas positivas, pero también algunas cosas que no son tan buenas en la región. ¿Y qué le parece si empezamos por una de ellas? Es el tema de la movilidad. Estuvimos recorriéndola y lo que dice la gente es que está cansada porque Bucaramanga está colapsada y también al mismo tiempo ha crecido la informalidad en el transporte. Metrolínea no sirvió y lo que quieren hoy son ayudas, son cambios contundentes para mejorar en ese aspecto su calidad de vida. En los últimos 3 años, Bucaramanga y su área metropolitana pasaron de tener circulando por las vías 849.000 vehículos a 879.810, es decir, 30.810 automotores más, un incremento que se ve reflejado en las calles. Hay deficiencia en vías urbanas, faltan ampliaciones de algunas, faltan proyectos. Más carros pero menos vías, una situación que desespera a miles de conductores que a diario transitan por las carreras 15, 21, 27 y 33, que en horas de alto flujo se colapsan y se vuelven difíciles de transitar. Está bastante complicadito, más que todo en las horas pico. Pienso que debería haber más tránsito y gestores viales. Para expertos en movilidad como Héctor Cáceres, esta situación se ha venido acrecentando por varios factores: el aumento de la informalidad, vehículos que trabajan para plataformas sin control y la falta de inversión para construir nuevas vías. El incremento del parque automotor es exponencial contra el crecimiento de la infraestructura vial, que es ceros. Si usted revisa, yo creo que en los últimos 10 años no se han hecho 1 kilómetro de vía, y eso en contra del crecimiento del parque automotor, que en este momento podemos decir que el área metropolitana más o menos tiene entre 900 y 950.000 vehículos. A esto, dice Cáceres, se suma la ciclorruta, que fracasó y que quita espacio en las calles, pero también la falta de autoridad. Los vendedores ambulantes ya no se tomaron un carril, sino se tomaron completamente las vías. La carrera 17 entre calles 36 y 33, eso es imposible pasar. El famoso pasaje del comercio, que era peatonal, tampoco se puede ya ni pasar a pie. Por otro lado, la ciclorruta, las famosas ciclorrutas de Metrolínea, que fueron un fiasco completo, lo que hicieron fue disminuir la capacidad vehicular en cambio de ampliarla. Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se trabaja en un ambicioso proyecto para modernizar la red semafórica, que hoy se encuentra obsoleta, y la incorporación de más agentes que permitan dar mayor fluidez vial. Según datos de la entidad, a diario se movilizan más de 1 millón de vehículos solo en la ciudad. La carrera 33, es la carrera 27, la carrera 15, el sector del puente de la Novena, la calle 61. Allí es donde nosotros siempre en las horas pico tenemos presencia de los reguladores viales para permitir en las horas de la mañana una entrada rápida a la ciudad de Bucaramanga y en las horas de la noche una salida rápida hacia el sector de Florialaca, Piedecuesta y Girón. Las motocicletas también se han vuelto un dolor de cabeza para las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga. A enero de este año en el RUN había matriculadas 640.037, siendo el vehículo más usado.
Mientras el parque automotor sigue creciendo a paso acelerado, Bucaramanga continúa con las mismas vías desde hace 10 años y si no se toman decisiones estructurales ni se invierte en infraestructura vial y control en las calles, la movilidad en el área metropolitana seguirá siendo uno de los problemas más graves para los bumangueses. Alfonso, y otra de las problemáticas que se vive aquí en Bucaramanga y el área metropolitana tiene que ver con la seguridad. La gente asegura en las calles sentirse pues muy vulnerable. Han crecido el robo de motocicletas y las extorsiones. Usted tuvo la oportunidad de recorrer la ciudad, de hablar con las personas. ¿Con qué se encontró? Recorrimos, Natalie, principalmente el centro, de allí la gente todavía tiene la percepción de que en cualquier momento la pueden robar. Y ojo a eso, aunque las cifras bajaron en el año 2025 en cuanto a hurtos, más de 2.000 hurtos que hubo menos a 2024, pues de todas maneras 7.000 personas sufrieron este flagelo en la ciudad, una cosa que es bastante absurda, una cifra altísima. Y es por esto que la gente pide más policías en las calles. En pleno centro de Bucaramanga, a plena luz del día y ante la mirada desconcertada de la comunidad, un carro fue atacado a disparos durante un robo. Horas más tarde, en medio de las grabaciones del Bus Colombia, esta escena se robó la atención. 2 hombres fueron arrestados por portar estas armas blancas que presuntamente serían utilizadas para un hurto. Pero a pocos metros, un vendedor de aguacate cuenta que también intentaron robarlo mientras trabajaba. ¿Se dio cuenta de la que estaba ahí? Que le voy a advertir que le va a robar el cuchillo, me dijo. Esta realidad no desentona con las cifras oficiales. En Bucaramanga, en 2025, hubo 7.622 personas víctimas de robo, según la policía. Es un poco complicado, hay bastante inseguridad. En cuanto a los robos de celulares, se ve mucho acá en la ciudad. Y pues sí necesitamos como más ayuda de la policía o como el ejército, no sé, para poder minimizar esos robos y esa inseguridad que se presenta. Uno no puede salir tranquilamente, pero uno sale como con miedo. Entonces sí, queremos que la comunidad y la policía, la inseguridad como que mejore. Mucha inseguridad he visto últimamente, muchísimo, sicariato más que todo. Y bueno, pues las autoridades tratan de colaborar, pero es que es muy difícil para toda la ciudad. Comerciantes como Carolina Martínez y Efraín Rojas cuentan a Noticias Caracol cómo día a día tienen que lidiar con distintas modalidades de hurto y extorsiones. Una vez llegó una señora con tapabocas, capucha, y llegó consiguiéndome una sudadera. Y pues dijo una talla que pues obviamente casi no es concurrente. Fui a buscar la bodega y cuando me di cuenta ella la estaba bajando de acá de la prenda de distribución. Me di cuenta antes de que pasaran las cosas y pues pude lograr quitársela. Cada rato sale eso, extorsiones. A otros me pidieron fue munición, que era para comprar munición, ¿sí? Entonces yo dije no volví más a contestar. Sobre todo los jóvenes, la inseguridad. Los expertos dicen que esta problemática va acompañada de otro delito de alto impacto: el sicariato. El año 2025 cerramos con que la totalidad de los homicidios en la ciudad, 53% fueron por sicariatos. Esto obedece a un incremento casi del 400%, lo que denota, por supuesto, que hay unos grupos delincuenciales comunes organizados en la ciudad que se están disputando rentas criminales como el microtráfico, como la extorsión, que hace que hoy este sea uno de los delitos pues, a tener en cuenta para poder impactar de forma positiva por parte de las autoridades. En Bucaramanga, según la policía, se reportaron 234 homicidios el año pasado, la mayoría por enfrentamientos entre bandas criminales. Entre tanto, mientras las autoridades prometen refuerzos y resultados, en Bucaramanga la gente sigue trabajando y moviéndose con miedo, esperando que la seguridad deje de ser un titular y se convierta en una realidad. Vea, una de las cosas principales que hicimos cuando llegamos a Bucaramanga fue conversar con los jóvenes, quienes tienen diferentes dificultades, tienen miedos, y uno de ellos es el tema del desempleo, porque dicen que terminan los estudios y les toca irse, no tienen qué hacer aquí en la ciudad. Sí, señor, mire, y es que usted habló con ellos precisamente una vez llegó aquí a Bucaramanga. Ellos reclaman mayor mercado laboral, pero también que la ciudad vaya por buen camino, es decir, que no haya corrupción. Veamos lo que le dijeron. El Bus Colombia se tomó Bucaramanga, la ciudad de los parques, la ciudad bonita. Y justamente desde el Parque García Rovira vamos a hablar con los jóvenes, el país de los jóvenes. Y vamos a hablar de un tema fundamental, primero que todo, con esos 5 jóvenes, y es el tema del desempleo, una tasa de desempleo juvenil del 11.5%. ¿Qué hacer para mejorar esta situación aquí en la capital?
Es un tema complicado porque realmente el acceso que tenemos los jóvenes aquí al empleo es muy difícil, primero por la experiencia que nos piden, porque somos recién egresados, necesitamos empleo y no se nos garantiza el acceso al empleo. O por ejemplo, se nos hacen preguntas que no se deben hacer en tipo de entrevistas laborales. La verdad, aquí lo que se debe hacer es implementar una política pública que realmente le garantice o que realmente se hable con las empresas privadas o públicas que por favor permitan el ingreso de, por ejemplo, recién egresados. ¿Qué hacer frente a ese tema? Bueno, yo creo que en Colombia Santander se ha diferenciado de los demás departamentos por una juventud que emprende y que desea motivar el crecimiento precisamente a través de la creación de empresas. Hay que motivar a estos jóvenes que hoy están emprendiendo, pero también el empresariado santanderiano que también participa de los diferentes escenarios aquí en el departamento de Santander deben ponerse también de acuerdo para fortalecer la inclusión en el empleo juvenil. ¿Qué hacer para que en la capital santanderiana no se vayan los jóvenes cuando terminan el estudio, sino que también produzcan aquí? Yo creo que retomando lo que dijo el compañero, el emprendimiento pues es una vía, pero efectivamente para que ese emprendimiento sea viable tenemos que contar con las condiciones desde todas las entidades o articulaciones que permitan que realmente se haga efectivo ese tipo de iniciativas. Claro, eso hablando solamente del emprendimiento porque pues aquí en la ciudad no encontramos una industria que nos emplee, una industria que nos dé realmente oportunidades, entonces pues bueno, la alternativa siempre ha sido el emprendimiento. Falta de industria también es importante. Hay otro tema que mueve a Bucaramanga y es precisamente el de la movilidad. Muchas quejas. Transporte informal, el Metrolínea no sirvió de mucho. ¿Qué hacer frente a eso para que mejore aquí en la ciudad? Lo primero es invertir en un sistema de transporte público social que beneficie a las clases trabajadoras y a las clases que históricamente han tenido que despertarse 3-4 horas antes de entrar al trabajo porque tienen que coger 2 hasta 3 buses. En Bucaramanga hace un par de semanas sucedió algo muy interesante. Le subieron el precio a la tarifa de transporte público urbano, ahora vale 3.000 y 3.600. Muchos jóvenes en este momento se deciden si comer o entrar a la universidad porque tienen que utilizar un autobús. Metrolínea ya no existe y los buses de Bucaramanga son del siglo pasado, entonces se requiere de una inversión principalmente en el transporte público. ¿Qué hacer frente a este tema? Pues yo considero que principalmente la corrupción, porque si Metrolínea se acabó fue por la corrupción de los alcaldes que lo llevaron a cabo. Entonces es importante que los mandatarios se tomen el puesto de moverle a una movilidad social, como dice mi compañero, y que tenga en cuenta a las clases trabajadoras y que tenga en cuenta que los jóvenes están entre la lucha si comer o pagar su transporte, o muchos incluso caminan horas para llegar a la universidad. Entonces es algo que debemos apostarle sobre todo a lo social. Tema de corrupción también muy importante. Hay otro asunto que preocupa mucho y es el tema de la seguridad. Más de 7.000 personas fueron robadas el año pasado en la ciudad. Ha bajado, dicen las autoridades, la cifra, pero sigue siendo mucha gente impactada por este delito. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo los impacta a ustedes como jóvenes? Es que más allá del dígito es la percepción que hay en la ciudadanía, especialmente en las mujeres, en cuanto a la delincuencia y al acoso callejero. Sin ponerle, o sea, por un ejemplo, aquí bajando, llegando para justamente este segmento, vi que hubo un intento de atraco aquí a 2 cuadras de la alcaldía, de la gobernación y del Palacio de Justicia. Entonces realmente no se ha tomado las medidas necesarias por parte ni de la alcaldía ni del sistema de justicia, que lo único que busca es primero hacer un tipo de capturas que a veces ni siquiera tienen sentido y segundo una juiciación que es muy lenta, el sistema es muy lento y es un tema de que hay que hacer una reforma que realmente agilice el acceso y la justicia que se administre de manera adecuada. Perfecto, usted, ¿qué opina sobre ese tema? ¿Cómo le impacta a usted como joven? Bueno, nosotros hemos insistido en que el asunto de seguridad también es un asunto de cultura y no habrá un cambio de paradigma en la situación de la seguridad mientras no haya una cultura ciudadana que garantice precisamente que el robo, que la extorsión, que también todos los problemas de seguridad que tenemos se deben transformar. Ahora, esto no solamente es un asunto de la cultura que se está fomentando, sino también que es un asunto que tiene que ver con la inclusión de empleo, con la solución al problema del hambre, con la solución a los problemas de vivienda y los problemas estructurales que tienen los ciudadanos en Bucaramanga. Es decir, esta ciudad con una alta inflación
tiene que incluir a los jóvenes mucho más y esos problemas de seguridad seguramente van a disminuir. Hay otras problemáticas de fondo entonces que ayudan a incrementar esa inseguridad. Hay otro tema, ustedes ¿qué consideran que se está haciendo bien aquí en la ciudad de Bucaramanga que quizás se debería contar un poco más, se debería visibilizar? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante difícil si lo vemos desde un tema institucional, claro, pero si lo reconocemos desde las bases populares, desde las bases juveniles, hemos desarrollado desde diferentes lugares apuestas desde el tema de la paz, desde el tema del arte, desde el tema del deporte, desde la música y muchas otras más herramientas que hemos implementado pues precisamente para abordar y trabajar y construir ciudad, que al fin y al cabo es lo que todas y todos queremos. ¿Qué le parece a usted? De parte del gobierno municipal no se está haciendo algo significativo para dar un cambio a Bucaramanga. Coincido con la opinión de la compañera. La cultura en Bucaramanga se está transformando por las organizaciones de los barrios, por las organizaciones estudiantiles y porque nosotros los jóvenes estamos tomando independencia política y movilizándonos en las calles. Sí. Considero lo mismo, considero que el trabajo bueno de Bucaramanga se ve a través de los colectivos barriales, de los colectivos de mujeres, de los colectivos feministas que hay acá en Bucaramanga, pero no sinceramente desde la parte estatal porque tenemos un alcalde destituido por doble militancia, entonces ahí nada más estamos conscientes de que el Estado y los mandatarios no han estado muy presentes en los problemas juveniles de Bucaramanga. Bueno, teniendo en cuenta todas estas problemáticas, estos temas, estos retos que hemos tratado, les voy a hacer una pregunta que quiero que respondan todos. ¿Cuál es esa Bucaramanga que se sueñan en los próximos años o qué aspecto debería, por lo menos, si se puede hacer un cambio, mejorar? Yo considero una ciudad que le apueste realmente al ciudadano, en parte también a la paz, que todos tenemos el derecho constitucional a tener paz, y realmente a la garantización de derechos fundamentales y mínimos como una movilidad decente, un acceso al trabajo que sea real, que sea efectivo, y una cultura, porque aquí se mueve muchísimo la cultura, como están mis compañeros, es un acceso también a la cultura, a eventos culturales, a teatro, música y a todo tipo de expresiones. Bueno, Bucaramanga requiere formalizar muchos barrios. Aquí tenemos un problema de formalización de lo que llaman invasiones. Necesitamos solucionar esos problemas. Nosotros necesitamos, por ejemplo, solucionar el problema de basuras para las veredas. O sea, queremos una Bucaramanga también rural y por otro lado una Bucaramanga que invierta mucho más en cultura. Queremos una Bucaramanga que sea digna de ser la capital de Santander. Queremos una Bucaramanga que sea limpia, que nos otorgue a los ciudadanos condiciones de movilidad, de transporte, de seguridad. Y de cultura, claro, y que realmente las personas que suban a los cargos administrativos de esta ciudad tengan la capacidad de conectar con el pueblo, con la gente de base. Vamos a trabajar por una Bucaramanga que tenga un transporte público eficiente para los ciudadanos, una Bucaramanga donde el populismo no triunfe en la alcaldía y también una Bucaramanga donde las bases sean incluidas en todos los aspectos. Yo considero que necesitamos una Bucaramanga sin corrupción, sin los partidos políticos tradicionales que siempre se llevan la gran tajada de la torta y es por eso que estamos donde estamos. Con eso cerraré. Muchísimas gracias a todos por su participación. Este es el país de los jóvenes de Noticias Caracol. Natalie, televidentes, ahí está entonces todo el panorama, todas las problemáticas también lastimosamente servidas en la mesa sobre Bucaramanga. Nos acompaña a esta hora el director del periódico Vanguardia de Bucaramanga, el señor Juan Carlos Gutiérrez. Bienvenido a Noticias Caracol, bienvenido a Cebus Colombia. Muchas gracias, un saludo y dispuestos aquí a hablar. Director, iniciemos hablando de una de las problemáticas que veíamos. Alfonso salió a las calles, habló con la gente que dice sentirse más insegura. Se han disparado los sicariatos en Bucaramanga. ¿Qué decir sobre este fenómeno que usted ha venido retratando en el periódico? Digamos que las últimas mediciones hablan que cerramos el año pasado con un incremento de 16 homicidios por 100.000 habitantes a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto tiene dos causas principales. La primera, una guerra que está identificada entre bandas criminales por el control de microtráfico en el área metropolitana. Y la segunda, que la intolerancia sigue siendo un factor fundamental en estos homicidios. No hemos sido capaces de resolver los conflictos y estos conflictos terminan en homicidios, lamentablemente.
importante. Hay otro tema, director, y es el tema de la movilidad. Sin duda alguna se volvió un caos moverse por Bucaramanga, pero también el tema de la informalidad en el transporte ha crecido. Metrolínea no sirvió, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál es ese retrato que ustedes tienen, esa radiografía sobre esa problemática? 3 puntos. La primera, está comprobado que una falta de planeación en los orígenes de Metrolínea. Segundo, después de la pandemia tuvimos un fenómeno de vandalización de las estaciones. Recuperarlas, según Metrolínea, cuesta 65.000 millones de pesos. A eso le sumas que el déficit operacional de Metrolínea es de 21.000 millones de pesos, y si a eso le suma que las deudas que arrastra Metrolínea son de $500 millones de pesos. Frente a ese panorama, ¿qué pasó con los habitantes? Tuvieron que recorrer a la informalidad. Se calcula que hay 50.000 personas en el área metropolitana de Bucaramanga que subsisten de la informalidad. Quitémoslas un día a estas 50.000 personas y la gente no sabe cómo movilizarse. Eso es un fenómeno que raya también con la inseguridad. ¿Por qué? Hemos denunciado recientemente investigaciones que hemos hecho en el periódico que por 30.000 pesos en un mercado ilegal te dan una motocicleta. No te piden documentos, no te preguntan si sabes conducir, simplemente ve y trabaja. Director, precisamente usted hablaba de la informalidad que no solamente se ve en el transporte, sino también en las calles. Vías como la calle 35 en el centro de Bucaramanga, que ya está intransitable. Alfonso tuvo la oportunidad de recorrerlas. Ha crecido evidentemente la informalidad en Bucaramanga. Lamentablemente ha crecido y se ha establecido. Según el DANE, la informalidad llega al 46,7%. Eso quiere decir básicamente que de 100 personas que para el gobierno están ocupadas, 47 viven en la informalidad con todas las propias de prestaciones sociales y demás. Y el fenómeno a lo largo de los años se ha mantenido, y digamos que la respuesta o la petición que se le hace a las autoridades es fomentar más la formalización y la vinculación de estas personas al trabajo formal. Director, pero bueno, yo le invito a que hablemos de otro aspecto de Bucaramanga. No todos los temas son negativos aquí en esa región que es de gente pujante, de gente, la verdad, muy trabajadora. Y justamente el equipo de Noticias Caracol en Vivo conoció el calzado de Bucaramanga. Para nadie es un secreto que ese tema aquí es supremamente importante. ¿Y quién no ha escuchado que los mejores zapatos vienen de Bucaramanga? Pues nos paseamos por una de esas fábricas tradicionales y esto fue lo que encontramos. Cuando se piensa en Bucaramanga, se piensa en calzado. Y no es para menos, porque aquí se produce alrededor de 1 millón de pares de zapatos semanales. Pero para conocer más del calzado, las historias que importan son las de ustedes, las de la gente. Nos representa mucho lo que es la tradición artesanal, la calidad, en el cual también podemos generar empleos. Entrar en una fábrica de calzado en la ciudad bonita es también entrar al interior del corazón de Bucaramanga, donde está lo más puro de su gente y su cultura. Sí, la verdad es un arte. No cualquiera pues se dedica a eso, igual tiene su trabajo, pero desde que lo hagamos con todo el amor, esto es fácil de hacer. En una industria que emplea a más de 60.000 personas, las madres cabeza de familia ven la oportunidad de llevar un sustento a casa. Sí, porque es algo que me gusta y es con algo que he sobrevivido y he sacado mi hogar adelante. Mi hija en el momento está estudiando trabajo social y pues ha sido con mi trabajo que la he sacado adelante. Aquí usted empieza echándole pegante a la pieza y la va armando por donde está la raya. Ella trae una marca, no, ya empecé mal. Debería ir dando la forma que no dio. En nuestras empresas convergen en la población más vulnerable de la ciudad, donde no tienen ningún requisito especial para ingresar a los puestos de trabajo, como es el nivel académico, ningún tipo de estrato social. No había la posibilidad de estudiar en mi casa, o sea, no tenía la posibilidad, entonces la opción era aprender a hacer algo para trabajar. El arte del calzado es una tradición que hace parte de la historia de las familias bumanguesas. ¿Cuánto usted se dedica a esto? Ya tengo 22 años. ¿Le gusta lo que hace? Claro, mucho. Bucaramanga es reconocida como un centro de moda y calzado. Aquí, un par de zapatos no es solo estilo, es un símbolo de oportunidades y resiliencia. Y este es el producto terminado, hecho por manos de todos estos bumangueses que trabajan día a día para poder tener estos productos terminados. Usted, Nicole, como líder de la industria, ¿qué le pediría de pronto a ese nuevo presidente que llegue a ocupar la Casa de Nariño? Que apoye más el producto local, ya que pues aquí los bumangueses hacemos todo con mucho amor. Hay muchas familias cabezas de hogar incrementadas en este gremio. Pues yo me sueño una ciudad bonita y que sea una ciudad estable para todos, para vivir. Que tengan oportunidades de estudio para más jóvenes así como uno que han terminado.
Natalie, director, muchísimas gracias por habernos acompañado en ese espacio, por la acogida en Bucaramanga. Aquí termina este Bus Colombia en la ciudad bonita, en la ciudad de los parques, pero los invitamos mañana a que sigan este recorrido por el suroccidente del país, exactamente en Manizales.